¿cuál es la doctrina que debe de seguir un verdadero cristiano? Porque la final del evangelio es la gloria de Dios, no el bienestar del ser humano. Sin embargo, cuando hay bienestar en el ser humano es para la gloria de Dios. lo voy a decir de una vez, ¿ok? Mi defensa en contra del evangelio de la prosperidad es que es indefendible. Y hoy vamos a hablar sobre la doctrina que debe tener un verdadero cristiano. Familia querida, ¿cómo están? Una vez más, yo contento, feliz, motivado y muy entusiasmado de estar una vez más con mi amigo Ernie Aguirre. Amigo, qué gusto estar aquí contigo una vez más. Amigazo, tuvimos una serie de eventos en estas últimas semanas. Estuvimos ahí, ya te vi grabando con el tremendo Huesitos. Sí, hombre. Con el Rodrigo García. Un saludo para Ro, si nos está viendo. Un abrazo hasta Cancún. Hasta la hermosa ciudad de Cancún, Quintana Roo. Tengo que decirlo, la verdad es que quiero confesarle a mi amigo pastor que me sentí celoso. Vi a mi amigo, fíjate nomás, ahora resulta. Vi a mi amigo Ernie, ya ahí en el podcast de Huesos Secos, ¿no? Su amigo Rodrigo, y lo vi, dije ya. Hay otro en mi lugar, dije. Sí, hombre. Ya se fue. Pero es para que le subiera el rating a Rodrigo. Sí, ¿verdad? Fuiste a hacerles el paro. Exactamente. De parte de Encontrados. Eres un lujo, amigazo. Eres un lujo. Y bueno, el día de hoy seguimos a nuestra dinámica de Encontrados. Una vez más, bienvenido a tu casa de Encontrados. Muchas gracias. Hueles a podcast de otro hogar. Es una broma. Espero que todo esto no salga. Amigo, hoy seguimos con nuestra temporada de qué es un cristiano, ¿no? ¿Qué es un verdadero cristiano? Y hoy vamos a hablar sobre la doctrina que debe tener un verdadero cristiano. Va a estar buenísimo. Muy interesante. ¿Te late? Me late, le damos. Le damos. A ver, amigazo, pongámonos cómodos y veamos. Esto se va a poner color de hormiga. Sí. Porque, bueno, a lo largo de esta temporada, pues hemos explorado la tesis de qué es lo que es, o sea, qué es un verdadero cristiano, ¿no? Ya, si alguien tiene o no ha visto los episodios de esta temporada, hemos pues señalado las características, las cualidades y digamos que los comportamientos, ¿no? De los distintos tipos de cristianos a los cuales otros tipos de cristianos critican y señalan, ¿no? Sí. Y al final del día, creo que hoy llegamos a todo esto que hemos hecho, lo hicimos para llegar a este episodio donde finalmente nos vamos a poner a explorar, ¿no? ¿Cuál es la doctrina que debe de seguir un verdadero cristiano? Porque aún hasta en eso, ¿no? Hasta en eso yo he estado en las últimas semanas y particularmente para este episodio investigando, pues existen, de acuerdo a estas eminencias, estas autoridades, ¿no? Que señalan quién es un verdadero cristiano y quién no, pues existen falsos cristianos, falsos creyentes. Sí, ¿no? claro. Y bueno, hoy vamos a ver cuáles son las doctrinas o cuáles son la doctrina pues que son falsas, ¿no? o que convierten a falsos cristianos y cuáles son las doctrinas, las enseñanzas que convierten a verdaderos cristianos. Buenísimo, sí, súper interesante y creo que a partir de esa postura que dices tú, donde un cristiano tiene la capacidad, obviamente no lo digo que lo tenga, sino que asumen esa capacidad de decir quién sí es y quién es cristiano, quién sí es un pastor y quién no es un pastor, quién es un buen maestro y quién es un falso maestro, y a veces desde una postura muy ambigua y sumamente sesgada, pero va a ser muy interesante poder poner esto sobre la mesa. Pues mira, yo me di la tarea, porque ya ves que tengo semanas, de hecho lo he hecho de forma provocativa para quien me esté viendo. Lo hemos platicado tú y yo en lo personal, ¿no? Pero aparte lo he hecho de forma provocativa en las redes, y yo he dicho que voy a preparar un argumento en defensa del evangelio de la prosperidad, ¿no? Sí. y me he dado la tarea, pues, de investigar o de documentarme sobre lo que se considera el evangelio de la prosperidad. Y lo señalo en particular porque lo que yo he visto en este scouting que he hecho para este tema es que justamente las iglesias, ¿no? O los cristianos que tienen la doctrina
de el falso evangelio de la prosperidad, como lo refieren los críticos, pues son justamente los que son señalados como falsos cristianos, ¿no? Sí. Por eso es que hago mucha referencia a esto del evangelio de la prosperidad, que la verdad es que a lo mejor la gente que nos está escuchando ni sabe Sí, claro. de lo que se trata. Yo personalmente no sabía a ciencia cierta de lo que se trataba y me generaba mucha confusión. Pero bueno, ahora que me di la tarea de buscar, pues encontré por ahí unas definiciones o unos conceptos que me hacen entender más a lo que se refieren con este evangelio de la prosperidad. Pero aquí el teólogo eres tú, mi amigo. Así que, como es un programa teológico, te lo dejo a ti. Pues bueno, básicamente la teología de la prosperidad, el gran... A ver, perdón. Ajá. ¿Es una teología? Bueno, sí le llaman la doctrina o la teología de la prosperidad. Okay. Obviamente, pensando que es un desarrollo o un pensamiento teológico, un quehacer teológico, pero que enfatiza más en el bienestar del ser humano, tanto en recursos económicos y en salud. Y el tema se supone que por lo que es tan controversial es porque básicamente a través de diezmos, ofrendas, primicias, se puede comprar el favor de Dios. ¿Comprar el favor de Dios? Es correcto. O sea, ese es... yo creo que hay cosas que no son necesariamente teología de la prosperidad. Obviamente, como se utilizan términos bíblicos, la gente como que tacha todo. Pero, por ejemplo, yo tengo la idea de que a veces se deja de hablar ciertos temas por temor a ser confundidos. Por ejemplo, yo no hablo, y me confieso, a veces no suelo hablar mucho de temas de finanzas por no ser tachado como un predicador de la prosperidad. O sea, tú en tu práctica, en tu prédica, en tu iglesia. Exactamente. O sea, el pastor Ernie Aguirre. Sí, el pastor Ernie Aguirre, trato de no hablar temas financieros en un domingo. Tenemos un programa que le llamamos Mayordomía y Finanzas Sanas. Es un curso aparte de nuestras prédicas de domingos, pero intencionalmente no hablo de dinero para no ser tachado. Ahora, si me preguntas en este punto, ahorita, creo que también es un error. Porque al final es un problema que la gente tiene latente, ¿no? Y que si bien el evangelio el fin del evangelio no es el bienestar del ser humano, sí llega a ser un subproducto en ese sentido, ¿no? Que lo hemos platicado ya en términos personales. Es un byproduct, como dicen los gringos, ¿no? Subproducto. Que creo yo que... creo que lo mencioné en uno de los episodios pasados. La final del evangelio es la gloria de Dios, no el bienestar del ser humano. Sin embargo, cuando hay bienestar en el ser humano, es para la gloria de Dios. Entonces, creo que a veces algunos hemos sido temerosos. Me confieso. Somos temerosos, pero básicamente, para mí, desde mi perspectiva, el problema que yo le encuentro principal a la teología de la prosperidad es que puedes comprar el favor de Dios. Ok, porque yo te digo, yo me familiaricé con este concepto como, o sea, lo encontré como evangelio de la prosperidad. Ajá, sí. O sea, y a mí me parece que hasta cierto punto es un juego de palabras, es como una especie de commodity, ¿no? Es un concepto como general donde caben muchas cosas. Fíjate, tú y yo hemos platicado mucho de esto, amigo, y te lo dije en alguna ocasión, palabras de uno de mis tíos políticos, Pepe Zaragoza, me dice, tú escuchas predicar a un pastor en una iglesia y lo escuchas hablar, dar un mensaje, pero nunca sabes lo que él cree. O sea, nunca sabes realmente lo que él cree. Y esto pasa, o sea, es muy común en las iglesias no confesionales, o sea, en las que se consideran independientes, digamos así, ¿no? Porque las confesionales pues tienen ahí en su declaratoria, tienen su confesión de fe, ¿no? Sí. Y bueno, y eso es verdad. O sea, tú muchas veces vas a una iglesia, vas a un lugar a escuchar la palabra de Dios, ¿no? Como decimos nosotros los cristianos. Y te comes pues todo lo que te echan. O sea, te hablan de 1000 cosas y tú lo estás ahí procesando. Y muchas, o sea, ¿cómo sabes tú, no? ¿Cómo sabes tú qué evangelio te predican? ¿No? ¿O qué te están enseñando? O sea, creo que esto me genera una confusión a nivel personal, porque a la hora de que tú calificas o tú llamas esto evangelio de la prosperidad, de entrada, tú puedes concluir que estamos hablando de un evangelio distinto, ¿no?
¿no? Y ya ves que literalmente la Biblia dice, ¿no? Si viene alguien más, aún un ángel, a enseñarles otro evangelio, sea anatema. Anatema, sí. O sea, entonces, de entrada, ¿no? A la hora de referirse a esta enseñanza, a esta doctrina, yo la llamaría más doctrina de la prosperidad que propiamente un evangelio de la prosperidad. Pues al referirse a él como evangelio, pues ya de entrada estamos asumiendo que es un evangelio distinto. Sí. ¿No? Sí, completamente. Como dices tú, creo que es más bien el juego de palabras ya que de entrada busca desacreditar, ¿no? Insisto, yo no soy partidario de este tipo de enseñanzas, pero sí me queda claro que al momento de comunicarlo así es con toda la intención de desacreditarlo como una falsa enseñanza, como una herejía. Como una herejía, de hecho. O sea, yo lo digo para que las personas que nos están viendo puedan ir a buscar como las fuentes, ¿no? Yo me di la tarea de, inclusive te compartí mi nota, ¿no? De escuchar algunas plataformas, algunos canales, particularmente en YouTube, de personas que tienen, voy a decirlo, o sea, son voces acreditadas, ¿no? Dentro del mundo religioso, cristiano, no sé. Y que en lo general tienen opiniones muy objetivas, ¿no? Muy bien fundamentadas, pero que a la hora de hablar de estos temas yo los veo pues proselitistas, o sea, los veo promoviendo una agenda y una posición, cosa que tampoco me parece raro, o sea, tampoco simplemente que ser conscientes de que se está promoviendo una forma de pensar, ¿no? Sí, claro. Y te digo, esto lo señalo particularmente este tema, ¿no? Evangelio y la prosperidad, porque es como que vende muchísimo el solo concepto. O sea, porque el evangelio y la prosperidad tiene detractores, y te puedo decir cada vez más una gran cantidad de detractores. Y esos detractores a mí me parece que están más dentro del mismo liderazgo de la iglesia, ¿no? Y tiene, pues, defensores. No sé si tenga defensores, pero sí tiene, bueno, voy a decirlo así. O sea, muchos pastores de alto alcance, ¿no? Famosos promotores. Famosos de plataformas, de speakers, o sea, gente con muchos oídos, pues son calificados o son señalados como promotores o como maestros. De hecho, le llaman falsos maestros de este falso evangelio de la prosperidad. Sí. Entonces, se convierte pues en una lucha, una guerra y en una herramienta. Yo de hecho así lo definí. Se convierte en un objeto, en un arma para pegarle al otro cristiano. Sí. O sea, si alguien va a una iglesia que pues, traiga producción y que traiga, o sea, que quiera ser así muy profesional, muy producida, pues ya concluimos, por lo tanto, que es una iglesia que predican el falso evangelio de la prosperidad. Sí. Pasa mucho, obviamente, en el tema de redes sociales y YouTube y todo eso, que obviamente hay pastores que son muy mediáticos, ¿no? Y que, como dices tú, es fácil señalarlos. Pero por lo menos yo, en lo personal, sí conozco pastores que ni son tan conocidos, ni tienen iglesias grandes, ni tienen tanta producción, y sí son partidarios del evangelio de la prosperidad o de la teología de la prosperidad. Yo casi más bien le llamaría, como dices tú, entre teología y doctrina, porque es un desarrollo, ¿no? de pensamiento. Pero esta onda de la prosperidad también es creída y practicada por iglesias que no son tan mediáticas, pastores que no son famosos, pero obviamente pues siempre señalas al que es más fácil señalar, ¿no? Pues sí. Que tiene mayor exposición. Y yo considero que puedo nombrar a 2 o 3 que entran dentro de ese mismo grupo, pero que no forman parte de eso, pues. De hecho, hubo un caso muy sonado porque el sobrino de Benny Hinn se salió de todo el ministerio de Benny Hinn y comenzó a predicar en contra de la prosperidad, ¿no? Porque pues, obviamente estaba... ¿Benny Hinn es un pastor de la prosperidad? Actualmente se supone que no. Y eso justamente a lo que iba, porque él sí reconoció y dijo que el Espíritu Santo le había dicho que era sumamente grave pedir pactos y ofrendas por sanidades y por favores económicos y eso. Y él dijo, estoy en contra y me arrepiento públicamente y estoy en contra de todo eso. Entonces la gente pensó que ya no iba a ser carismático, ¿no?
Y le preguntaron, dijo, no, yo sigo creyendo en el Espíritu Santo, ¿no? Entonces siguió tumbando gente, pero ya no cobra por eso. Entonces, él actualmente hizo esa declaración no hace mucho, quizá unos 4 o 5 años. Y causó mucho revuelo porque Benny Hinn era uno de los grandes predicadores de la prosperidad, ¿no? Entonces, aquí surge un punto muy interesante, que si bien la mayoría de o todos los predicadores de la prosperidad son pentecostales y neopentecostales y de la onda apostólica y profética, no todos los pentecostales y neopentecostales y de la onda apostólica y profética, son o practican la enseñanza de la prosperidad. Ok, eso es muy interesante. Fíjate, yo ahorita escuché algo que me pareció interesante, ¿no? Que dijiste, pactan con Dios por salud o por... O sea, ese es un concepto a lo mejor muy de esa enseñanza, ¿no? Sí. Te voy a platicar una experiencia personal. No voy a decir dónde ni cuándo para no quemar a nadie. Pero te voy a platicar lo que me pasó. Hace años, no sé, unos 6, 7 años, me invitaron a dar una plática en una iglesia. Y pues, yo no hago esas cosas, tú lo sabes. Entonces me invitaron a una plática, pero hasta eso tuvieron la decencia, ¿no? De ponerme en un salón, no en el auditorio, ¿no? Sí. Y yo, pues, no soy y nunca he sido un predicador o algo de, o sea, tú sabes, o sea, puedo dar una conferencia, puedo hablar en público, pero no me he considerado nunca un predicador ni una persona que pueda predicar. Pero esa vez me invitaron y hablar sobre me acuerdo perfectamente porque hablé de Nicodemo. O sea, estábamos hablando del nacer de nuevo, ¿no? Total que después, al terminar la plática, se me acercó una persona y me dijo que mi plática le había bendecido mucho y que quería sellar esa plática con un billete de 200 pesos. Y me dio 200 pesos. Y yo me acuerdo que estaba ahí y me ofrecieron ese dinero y yo le dije no. Dije no, ¿cómo crees? Digo, no. O sea, no, yo no se los quise agarrar. Pero a un lado de mí estaba una persona que era de la iglesia. Esta iglesia estaba en una transición. Y me dijo, mira, eso es algo que ellos creen, me dice. Recíbeselos. Y me acuerdo que se los recibí. Y te puedo decir que ese billete duró años en un cajón. No sé si todavía esté ahí, para serte sincero. Pero yo me acuerdo que llegué, lo puse en un cajón y ahí se quedó. No, duró años en un cajón ese billete. Pero o sea, ahorita que dijiste ese rollo de pactar de cierta forma, me acordé de ese... Bueno, qué interesante. O sea, lo que voy es que creo que, o sea, ahora que lo dices de esa forma, creo que sí hay iglesias que dentro de su doctrina, dentro de su forma de... Porque hay iglesias que ya ves, estás hablando y amén. ¿No? De repente es muy chistoso porque una vez estaba dando una plática y yo dije una mala palabra. Pues no soy... Dije una mala palabra y una persona como que despertó en ese momento y dijo amén. Y yo dije, no manches, nunca habían dicho amén a una mala palabra. O sea, son como estilos, pues no sé si son formas en las que son doctrinas, son enseñanzas, ¿no? Sí, claro. Otro ejemplo más tangible. Está un grupo de oración, ¿no? Y a mí me enseñaron esto en la iglesia, una iglesia donde yo estuve. O sea, que tú a la hora de estar orando debes de estar reafirmando la oración de quien está dirigiendo la oración. Sí. ¿Cómo? Pues con un amén o con un... Sí. No sé. ¿No? O un pujido, ¿no? Un pujido. Pero lo que voy es que me suena mucho a esto, pues. Nada más que la diferencia ya con dinero, ¿no? Sí, sí, sí. Pero hoy, hasta ahorita te puedo decir que vi un elemento diferenciador o una práctica de esa enseñanza. Pues. Sí. Sí. Y obviamente, o sea, la idea es que si yo pacto, si yo doy, estoy asegurando el milagro, pues. Ok. Ya. Señores, acabamos de recibir una cátedra, ¿no? De característica de esta doctrina, ¿no? O sea, yo pongo un cheque o pongo un dinero en la mesa para
Asegurar el milagro. el milagro. Ah, perfecto. Ah, me quedó perfectamente claro. Lo entendí. Y si no sucede, es culpa tuya por no creer cuando lo diste. No, lo entendí perfectamente. Porque mira, te voy a decir una cosa. Todavía, Ajá. de hecho en mi nota sí lo puse. Ajá. Todavía me quedaba ambiguo el entender esa doctrina o ese evangelio cuando se hablaba de enfocarse solamente en lo material, o sea, en la materialidad de la persona. Ujú. Es decir, porque así lo dijo literalmente en esta, se llama, ¿sabe cómo se llama el programa? Ahorita se los pongo ahí. Dijo que este evangelio se enfocaba en el bienestar económico y en la salud, o sea, en la materialidad, Ujú. en lo terrenal, digamos, de la persona. Sí. Y por eso era hereje, ¿no? Sí. Entonces dije, el 95% de las iglesias Sí, claro. te hablan de cosas que son terrenales. El matrimonio es terrenal, De hecho. de entrada, ¿no? O sea, Ujú. entonces dije, bajo ese criterio, me parece que el 95-98% de las iglesias en México calificarían como evangelio de la prosperidad, pero hasta ahorita me acaba de quedar claro qué es, Ujú. digamos que la práctica de esta doctrina. Ya. Estoy listo para mi argumento de defensa para el evangelio de la prosperidad. ¿Están preparados? Bueno, mejor lo vamos a poner ahí en un curso, ¿no? En un curso. Pongan por un billete de 200 en la Por mesa. un billete de 200. Vamos a dar una cachetada, mamón, con un cheque para que puedan tener acceso. Porque o sea, para quienes no sepan, hay un famoso video que se hizo muy viral, Ajá. donde una mujer que, según eso, es profeta. Y digo según eso, porque según los parámetros bíblicos, sí creo que lo puedo poner en tela de juicio. Dice que puedes recibir un milagro y que el dinero habla. Entonces dice, ponte el billete así y te habla. Y entonces el billete te dice, no me eches, ¿no? Así, cosas así. No me eches ahí Y entonces dice, pues obviamente el Dios de la riqueza en el Israel del primer siglo, y bueno, anteriormente también, pero al que hace alusión Jesús en el Israel del primer siglo, era el dios Mamón. De hecho, cuando dice nadie puede servir a Dios a la riqueza, en el griego dice nadie puede servir a Adonai, ¿verdad? Al Señor y a Mamón. Entonces dice, pues vamos a darle una cachetada a Mamón, demostrarle que no, él no es nuestro Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues depositando ese dinero aquí para una ofrenda. Lo curioso es que dice, primero van a pasar los de $1,000. Y luego viene una señora y como que no le vio los dólares. Dijo, no, si no trae dólares, hasta el último. Y ya como dice, no, pero traigo, no sé, trae unas alhajas o cosas. No, entonces sí, espérame, ahorita se la reciben, ¿no? Entonces, pues obviamente se ve, cuando ya lo ves con la cabeza fría, pues se ve un poco de manipulación. Entonces, y para ser un poco misericordiosos, ¿no? Pero sí, la verdad es que ese es el sentido, o sea, de que cuando yo lo doy, estoy asegurando que Dios va a hacer lo que yo quiera. Me queda perfectamente claro. Y bueno, yo te dije que iba a preparar una defensa para eso. Y bueno, después en alguna ocasión se los voy a poner, ¿no? Lo voy a poner aquí. No voy a quemar mi cartucho hoy. Buenísimo. Pero bueno, entonces, fíjate, vamos a pensar en esto, ¿no? Vamos a pensar, porque me vienen a la cabeza muchas iglesias o muchas, pues sí, muchas congregaciones, ¿no? Que están, que pudieran caer en... O sea, porque mira, yo he estado en lugares, por ejemplo, ¿no? Donde se levantan ofrendas especiales. ¿Eso cabe como evangelio de la prosperidad? Yo no creo que eso entre dentro del evangelio de la prosperidad. Okay. Bien. Yo creo que, o sea... Sí, porque como dices, o sea, no se trata... O sea, yo he estado en lugares donde, oye, ¿sabes qué? Queremos poner piso en los salones de los niños, ¿no? O sea, o alfombra para que no se rompan los dientes. Entonces, vamos a levantar una ofrenda especial. Aquí. Con esta finalidad. Exactamente. O sea, ahí he estado y más de una vez, o sea, me ha tocado estar presente. Pero, y entonces yo, en mi ignorancia, hablo de mí, ¿no? Si yo no entendía la diferencia entre ese concepto del evangelio de la prosperidad y pedir una ofrenda de esta naturaleza, pero ahora lo entiendo. Sí. ¿Por qué? Porque en esta enseñanza, si tú quieres que algo pase, tienes que pagar. O sea, es una especie de yo pienso que por eso les duele mucho a
a los de la Reforma, ¿no? Porque Ajá. la Reforma originalmente de Lutero pues estaba basada en las Indulgencias. en las indulgencias, ¿no? Es decir, Sí. por eso yo pienso que lo agarraron. Ándale, sí. Por eso lo agarraron, yo pienso, el Evangelio de la Prosperidad como su batalla, ¿no? Sí, su piñata. Encontraron contra qué. O sea, Sí. cómo volver a formar un frente Ajá. para esta nueva. ¿Cómo le llaman a este movimiento de la Reforma? Reformados, ¿no? ¿Cómo le llaman a este movimiento? Sí, el que surge la Reforma. De la sana doctrina, esos sí, modernos. Sí, bueno, así les llaman, de sana doctrina. Sana doctrina. Y pues entran en iglesias confesionales y tienen como sus pastores así predilectos que supone que enseñan sana doctrina y que la mayoría de ellos son de corte calvinista. ¿Calvinista? ¿Son bautistas? No necesariamente. Hay algunos presbiterianos, algunos, ¿Hay pentecostales? no, bueno, sí, No. sí, pero muy pocos y tiene que ser un pentecostalismo muy clásico o muy, por ejemplo, no tan carismático. Okay. Es decir, que no sean así, que son continuistas, pero dicen, pero no hablo en lenguas o así, cosas. Pues sean continuistas, pero que no lo demuestren. Exactamente. Ándale, lo acabas de definir. Exactamente. Oye, bueno, ahora entiendo por qué son los de la sana doctrina es el frente contra esta enseñanza. Exactamente. Ahora, Qué bárbaro. lo interesante es que yo no me atrevería a decir que una persona que va a una iglesia así es un falso cristiano. No, jamás. Y te voy a decir por qué. Porque él conoció a Jesús ahí. Esa persona conoció a Jesús ahí. Su experiencia de fe ha sido ahí. A ver, bro, yo quiero hacerte una pregunta, ya, o sea, concreta, ¿no? Ya pusimos un caso extremo, ¿no? Sí. Que pienso yo que sí clasifica definitivamente como una doctrina extrema. Mira, hablando de doctrinas extremas, ¿eh? Ajá. Tú sabes que en Estados Unidos, dentro de este movimiento de pentecos locos, ¿no? Los pentecostales, había un movimiento de unos cuates que traían serpientes, güey. Ah, sí, ¿cómo no? ¿Cómo se le llamaba eso, sabes? No me acuerdo. Pero su cotorreo era que tenían que agarrar serpientes y los mordían las serpientes. Sí. Para demostrar Ajá. lo que dice, creo que es Marcos. Marcos, ¿no? Sí, es lo del parte del famoso final largo de Marcos, ¿no? Ajá. Que los morderán serpientes y no les harán daño. Así es. Y, o sea, y personas los mordían serpientes y no les pasaba nada, y otros los mordían y tenían que llevarlos al hospital de emergencia y eran los que no, eran los falsos. O sea, era para demostrar su verdadera. Sí, claro. No sé si santidad o no sé qué demostraban con eso, pues, pero, o sea, tenía que ver, era parte de su práctica. Que si eran salvos o no. Era su enseñanza. O sea, ¿qué difiere esa enseñanza de esta otra de pegarle a mamón? Sí. Sí, pues básicamente la esencia es la misma. Y dato curioso, estos cuates de los serpientes, o sea, como es algo ilegal, consiguen las serpientes de manera ilegal. O sea, es como tráfico de serpientes. Aparte. ¿No? Exactamente. Entonces, estás violando una ley para demostrar otra. Para mostrar otra. Pasa exactamente lo mismo con esta otra enseñanza. Porque hay mucho tema de evasión de impuestos y cosas así. Poco. Para todo cachete. Exactamente, para poder tener como la riqueza. Entonces, una vez alguien dijo algo que me hizo mucho sentido. Dijo, si tu iglesia habla de prosperidad y el único que prospera es el pastor, entonces no es la verdadera prosperidad. Y digo que me llamó mucho la atención porque generalmente la palabra prosperidad se asume como algo malo ya de facto, ¿no? Es una falacia genética, ¿no? Exactamente, es una falacia genética. Y yo creo que Dios prospera. O sea, yo creo que Dios también da y que permite que personas sean enriquecidas materialmente. Yo creo que eso sucede. Bueno, yo tan lo creo que tú sabes. Yo soy un testimonio vivo de eso. Exactamente. A mí me genera mucho conflicto. Sobre todo me genera mucho conflicto por eso. Porque bueno, por muchas otras razones, pero me genera mucho conflicto porque de alguna manera es como cuando hablan de los fifís, ¿no? Y de los fifís, ¿cómo se llaman los otros? Los chairos. Los chairos. ¿Como la contraria o ¿Cómo se llaman? Los fifís. Los waxicans, quieres decir. No sé, no me acuerdo. Pero, o sea, cada quien se pone la etiqueta que más le parece cercana, ¿no? Exactamente. Y bueno, en mi caso particular, bueno, tú conoces la historia y el testimonio de mi familia. O sea, yo jamás podría argumentar nada en contra de
del diezmo ni del compromiso, ¿no? Uh-huh. En la iglesia o con la iglesia, en términos financieros. Sí, claro. Y me generaba mucho ruido, pero por ese trasfondo, ¿no? Porque yo lo veía con esos ojos. Ahora lo entiendo. O sea, ahora entiendo. O sea, yo siempre pensé que era un tema de motivación, ¿no? No de acción, sino de motivación. Y ahora entiendo esta motivación detrás de esta acción. Porque, te digo, la acción del dar, pues es algo que no está mal y que de ninguna forma es incorrecto, por más que haya pastores modernos de la sana doctrina que hagan referencia a conceptos como el diezmo, por ejemplo. Y yo no soy pastor, yo soy la oveja, ¿no? Refiriéndose a este tipo de conceptos como cosas que no... Sí, claro. Que no están vigentes, ¿no? Sí. Y de hecho, por ejemplo, yo me considero así súper enemigo del tema de la prosperidad en este sentido que te digo de asegurar los milagros y todo ese rollo. Pero, por ejemplo, conozco mucha gente que está en contra del concepto del diezmo y argumentan en contra. Para mí es una práctica que debe seguir en la iglesia. O sea, para mí, según mi desarrollo y mi quehacer teológico, creo que el diezmo debe de seguir. Tus conclusiones. Exactamente. Bien. Según mi conclusión. Lo practico, sí, lo practico. Y de hecho, mi esposa y yo, desde que éramos novios, que empezamos a trabajar, tenemos una costumbre. De hecho, digo, aquí lo puedo decir porque no estoy en la iglesia y no va a parecer que estoy manipulando a nadie. Pero generalmente no lo digo en la iglesia. Pero nuestro primer sueldo de cada año íntegro se lo damos a la iglesia. Íntegro. O sea, de ese sueldo no vemos nada. Cada año es nuestra primicia. Entonces yo sé que gente va a argumentar y decir, no, pero la primicia. No, yo entiendo que no es de buena suerte porque me vaya bien. Claro. O sea, no está relacionada esta forma de pensar, esta doctrina. Exactamente. Y tú lo acabas de decir muy, muy concretamente. O sea, una cosa es el tema de acción y otro de intención. La acción puede ser la misma. Mi intención no es pedirle a Dios que me bendiga el próximo año. Es ser agradecido por todo lo que he recibido hasta ese día. Fíjate, a mí me parece muy determinante. Y creo que justamente es aquí donde estriba el tema de las doctrinas. Porque al final de cuentas, o sea, me parece la verdad malintencionado y entiendo por qué lo dicen así, pero me parece malintencionado esta postulación del evangelio de la prosperidad. O sea, así me parece mal. O sea, me parece que trae mucha jiribilla ese argumento. Entiendo que es una doctrina. Es una doctrina falsa. Pues, no sé, yo no coincido con ella. Si sea falsa, o sea, lo voy a decir de una vez, ¿ok? Mi defensa en contra del evangelio de la prosperidad es que es indefendible. Sí. O sea, es indefendible, la verdad, ¿no? ¿Es falso o no? No sé. O sea, no sé hasta qué punto es falso, qué parte de eso es falso, qué parte es real. Porque te digo, o sea, en mi práctica personal, o sea, en mi testimonio personal, yo soy un testigo vivo que camina y se mueve de la fidelidad de Dios. Y particularmente de la fidelidad de Dios en el diezmo. No en el mío, amigazo. O sea, no en mi diezmo, sino en mis... Tú conoces la historia. O sea, en mi abuelo. O sea, yo cosecho tierras que nunca sembré. ¿No? Y yo he adoptado a partir de mis razonamientos personales, de mis propias conclusiones. Esto no es una doctrina, nadie me enseñó esto. Es una conclusión personal y creo que es algo que tú has sido testigo también. O sea, hablando del tema de las primicias, ¿no? O sea, yo cuando emprendo un nuevo negocio, un nuevo emprendimiento, yo tengo la costumbre de la primer venta de ese nuevo negocio, yo lo entrego como una primicia a Dios. Entonces, es bien complejo cuando se trata de lo material. O sea, digamos que el punto donde convergen lo natural y lo espiritual es un punto muy complejo. Sí. ¿No? O sea, es una zona de contacto muy, muy compleja. Y a mí me parece que cuando tú estás en los extremos, en uno o en otro extremo, pues estás muy lejos de ese punto de convergencia. Sí, claro. ¿No? Entre lo espiritual y lo natural. Sí. Yo no sabría cómo diferenciarlo. Pero bueno,
dejamos eso un poquito al lado porque ya se nos va a acabar el tiempo. No sé cuánto tiempo llevamos, pero Ujú. solamente antes de terminar quisiera... O sea, ya señalamos como muy evidente, ¿no? Ujú. Una enseñanza, una doctrina, digámosle equivocado, Sí. errónea. Sí, sí, sí. ¿Qué es o cuál sería la doctrina central que nos tiene en común a todos los creyentes? Porque Ujú. esto, o sea, este evangelio de la prosperidad, aún este evangelio de la prosperidad o las serpientes mordiendo personas, ¿no? Ujú. Solamente son practicadas por aquellas personas que creen en Dios y particularmente en Jesús Sí, como el Hijo de Dios. es correcto. Entonces, o sea, no deja de ser, es una práctica, voy a llamarle así en palabras de Pablo, no deja de ser algo que está sobreedificado. Ujú. ¿Me explico? Sí, ya. O sea, ¿cuál es el fundamento? ¿Cuál es esta doctrina central, ¿no? Ujú. Donde estamos seguros todos. Sí. O sea, en esa enseñanza central estamos seguros todos. ¿Cómo lo pudieras definir tú? Creo que en palabras de Pablo, según Efesios capítulo 2, que dice fundamentado sobre la doctrina de los apóstoles y profetas, ¿no? Algunos eruditos lo que dicen es los apóstoles, hablando de los apóstoles de Jesús, quienes hicieron el fundamento de la doctrina, y profetas haciendo alusión al Antiguo Testamento, ¿no? Pero creo que ¿qué es ese fundamento? La respuesta la da Jesús. Y la da justamente cuando él dice, la ley y los profetas hablan de mí. Y hay un pasaje que a mí se me hace muy, muy interesante que Jesús dice, yo no vine a abolir la ley, la mayoría de las traducciones dicen, vine a cumplirla. Pero ahora sí voy a hacer una defensa de tu versión favorita, ¿no? De la Reina Valera, que dice, vine a darle cumplimiento. Y ese darle cumplimiento no es igual que a cumplir la ley, porque en Cristo se cumple la ley. Sí, eso. Él no cumple las reglas, sino en Él se cumplen todos los mandamientos, perdón. Entonces creo que el fundamento es reconocer a Jesús como el Señor y Salvador, que Él es Dios, ¿no? Creo que el tema de la unión hipostática es fundamental para el cristiano. Es decir, Jesucristo es el Dios encarnado, 100% Dios, 100% hombre, que murió por nuestros pecados. Y haciendo alusión ahora a la deconstrucción teológica, que dicen que el sacrificio de Jesús no fue sustitutivo, sino que pues, fue víctima de una injusticia de Roma. Yo creo que sí es fundamental el sacrificio sustitutivo. Es decir, el castigo por nuestra paz, dice Isaías, cayó sobre él y por sus heridas fuimos sanados. También creo que otra enseñanza fundamental de la iglesia, aparte de reconocer a Jesús como Dios, es la obra de santificación del Espíritu Santo en la vida del creyente. Es decir, no creer que es por obras, ni la salvación, ni la santificación, porque es otro problema, que muchos creen que la salvación es por gracia, pero la santificación es por obras. Y yo creo que ambas son por gracia. Y es el don del Espíritu Santo que hemos recibido, o sea, el regalo que es el Espíritu Santo, que Jesús dijo, no los dejaré solos, sino que vendré a vosotros. Y el Espíritu Santo los va a guiar a toda verdad y a toda justicia, no es más que la obra de santificación. Entonces, en mi opinión, esa es la base del Evangelio. Y si me permite citar a Pablo, él dijo, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino a morir por todos los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Es decir, sabernos y reconocernos dependientes y necesitados de la obra de Cristo, me parece que ese es el gran fundamento de nuestra fe. Todo lo demás es sobre edificar. Cristo es la piedra angular y sobre él edificamos. Y cada quien vea cómo sobreedifica, ¿no? Es correcto. Amigazo, pues creo que no hay mucho que añadirle a eso. Yo no me atrevería a añadirle nada por ahora. Solamente decir que esto es lo que nos hace a todos creyentes. Y que el Espíritu Santo, en esa obra en nosotros, ¿no? Y a través de nosotros, pues en la medida que nosotros
desarrollemos esta característica de los hijos, que es la honra al padre. Sí. Pues en esa medida seremos madurados, avanzaremos, digamos, en esa obra santificadora del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pues, más claro ni el agua, pienso yo. Por ahora, estamos bien. Por ahora. ¿No? Amigazo, si esto le sirve a alguien, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues, ve a YouTube y búscanos como Encontrados Podcast. Ponle suscribir, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones y por supuesto también compártelo con tus amigos, con la gente de tu iglesia, con tu pastor. Espero que no nos prohíba. Pero también puedes seguirnos en redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok y seguir nuestro contenido. Si te prohíben vernos, no digas. Familia, hasta luego.